presidente, colombianos, hemos conformado un grupo asesor que viene trabajando con nosotros para el seguimiento de la epidemia. El gobierno nacional creó el Consejo Asesor Digital para COVID-19, que estará activo durante esta época de pandemia. Sin duda, la tecnología marca el camino que debemos seguir en medio de esta crisis y el objetivo primordial de este grupo es coordinar al sector del gobierno con el sector privado y gremial para contar con ideas, experticia y colaboración para ir avanzando de manera permanente y oportuna, pues en todo el proceso de manejo frente al coronavirus en el país. Diego Tovar Chinchilla es el presidente ejecutivo, socio y CEO de Everis Colombia. Hace parte de este grupo y nos cuenta en qué consiste. Pues esta es una iniciativa del gobierno nacional en cabeza del presidente Duque para que asesoremos a los equipos del gobierno nacional en la estrategia de despliegue de acciones frente a toda esta temática del COVID-19 en materia principalmente de tecnología y de transformación digital. Entonces, nuestra responsabilidad será la de proponer iniciativas económicas, de transformación, de innovación y que sumemos esfuerzos entre las entidades del gobierno nacional y el sector privado para que podamos actuar lo más eficiente, articuladamente y de manera oportuna frente a la pandemia. Hay muchas aristas para atender esta emergencia, pero ¿cuáles son las más urgentes en este momento? Pues hay un grupo que está dedicado a toda la temática del momento actual y de cómo los datos podrían ayudarnos a entender la actual situación y tomar decisiones, porque pues por supuesto siendo esto una pandemia grande, pues esto impacta a toda la población y es importantísimo poder tener datos para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, alrededor de esa temática hay un grupo trabajando. Después hay una temática de cómo regresar a la normalidad utilizando tecnología. Entonces, allí se consideran zonas de contagio versus zonas que no estén contagiadas, qué pasa con la parte rural, las personas con vulnerabilidades, la gestión de grupos que se mantienen aislados como los mayores de 70 y los estudiantes, el manejo del transporte público con sus restricciones, etcétera. Entonces esa es una segunda temática y hay una tercera temática y es cómo los canales de la transformación tecnológica nos pueden ayudar en materia de reactivación económica, en donde ya se tratan todas las acciones para que el regreso a la economía sea lo más rápido posible, lo mejor posible, porque esto por supuesto que ha afectado en términos generales a la economía y cómo desde sectores de comercio electrónico, desde los agronegocios, con la agricultura, la telemedicina, el entretenimiento, la educación y entrenamiento a distancia y la economía creativa, cómo podemos impulsar esa vuelta a la normalidad reactivando la economía rápidamente. Pero cuando hablamos de datos, ¿se refieren a la aplicación lanzada por el gobierno Coronap? Por ejemplo, hay que partir de esa masificación de Coronap, que es una muy buena iniciativa del gobierno, y por supuesto que hay que trabajar en temas de protección de datos, de trazabilidad, de georreferenciación de los pacientes o de los sospechosos, de masificación de la información cierta y de información para poder focalizar lo mejor posible las pruebas masivas. Varios expertos en el mundo han mencionado lo deficientes que serían estas aplicaciones para contener el virus o evitar rebrotes de COVID-19. Y algunas de las razones es que utilizarlas es voluntario. Los ciudadanos no están obligados y muchos no saben ni siquiera cómo hacerlo. La olvidan o por miedo a la invasión de su privacidad deciden no descargarla. Pero en este caso puntual, para que esta alternativa de contención funcione, se requiere la participación de todos, o si no, los esfuerzos serán en vano. Al respecto, Diego nos explica. Sin lugar a dudas, es importantísimo la parte cultural. Sin lugar a dudas, en todas estas temáticas, pues dependemos mucho de esa ética de participación que debemos tener, en vez de pasárnosla quejando de quienes nos representan, llámese gobiernos, sectores empresariales, gremios, etcétera. Hay que realmente instaurar una ética de participación, entendiendo que en la medida en que cada quien se responsabilice de sus propios datos, pues realmente vamos a poder tener la mejor información para tomar las mejores decisiones. Pero tú, Juanita, tienes toda la razón en el sentido de que el tema cultural es muy relevante
y que se use masivamente esto depende también de cada uno de nosotros a nivel individual y de las empresas a nivel colectivo. Pero si no son las tecnológicas, ¿qué otras alternativas tendríamos para cuidar a la ciudadanía? El poder, por ejemplo, entender que las poblaciones en mayor riesgo, por un lado, y por otro lado, aquellas personas que se contagien de la enfermedad de manera leve, que es más del 80%, está claro que más del 80% de las personas que adquieren el virus pueden pasar la enfermedad, pueden sobrellevar la enfermedad sin necesidad de asistencia hospitalaria y simplemente aislándose en casa. Entonces, lo que es más relevante es que logremos que la gente de verdad se quede en casa si tiene la sintomatología, que identifiquemos además esos cercos epidemiológicos, y para eso no se necesitan cámaras ni termómetros, se necesitan otras cosas, y voy a poner un ejemplo. Es clave, por ejemplo, que logremos identificar por dónde se está desplazando la gente. Entonces, en otros países han desarrollado, por ejemplo, códigos QR en calcomanías, en stickers, que los establecimientos pegan en sus puertas de acceso, de manera que uno, por ejemplo, pero de nuevo la cultura es importantísima, uno le tome una foto con el celular al sitio que está visitando, de manera que quede un registro de los sitios que visitó, y si desafortunadamente yo resultase positivo para el virus, se podría hacer inmediatamente el cerco epidemiológico, porque se sabría todas las personas que estuvieron en los sitios que yo estuve. Entonces, eso es más importante, a mi modo de ver, que simplemente estar tomando la temperatura. Muchas personas aportan de diferentes formas y contribuyen con las autoridades, pero recordemos que al final del día, un gobierno no puede atender de manera particular las necesidades de cada uno de sus ciudadanos. Hoy más que nunca debemos colaborar, ser disciplinados, organizados, honestos y responsables con nuestra salud y la de todos en general, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti. Esta es La Nube de Blue Radio.